Noche, pues autorízame el permiso para poder compartir pantalla. Católicos dinámicos, sean todos bienvenidos a este encuentro virtual de los lunes. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre el sentido litúrgico de la Semana Santa. En esta ocasión vamos a continuar reflexionando sobre esta temática y es importante que nosotros nos preguntemos no sé sereno. Si en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos preguntado por qué la Semana Santa varía de fecha, por qué siempre cae en luna llena. No sé si en algún momento nos hemos hecho esas preguntas. Pues precisamente esta noche tenemos como invitado al padre Moisés Corsino, es un sacerdote diocesano, es el vicario adjunto de la diócesis de San Juan de la Maguana. Más adelante también él se va a presentar, un querido amigo de esta familia, y él entonces va a tratar de responder a estos interrogantes y a muchos otros que nosotros tenemos relacionado a la Cuaresma, pero sobre todo este tiempo al el sentido bíblico de la Pascua. Así que buenas noches, Padre Moisés. Sea cordialmente bienvenido a este espacio de los católicos dinámicos. Buenas noches, Solano. Muchísimas bendiciones. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Buenas noches a toda la familia de Católicos Dinámicos. Deseo entonces que para poder compartir. Buenas noches, padre. Buenas. Buenas noches, padre. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Bien, igual. Rufino, creo que tiene que darme un permiso para poder compartir pantalla. Ahora sí. Ya está listo, padre. Sí. Muy bien. Ok, muy buenas noches para todos. Ahora sí estamos bien. Bien, pues ya Rufino comenzaba presentando la primera cuestionante de lo que vamos a compartir en esta noche. ¿Por qué la Semana Santa cae siempre en luna llena? Y la siguiente cuestionante que ya le decía Rufino es ¿por qué cambia de fecha la Semana Santa todos los años? Y apegado entonces a la reflexión bíblica, vamos a dar una explicación sobre este gran acontecimiento que es el más importante para toda la cristiandad. En primer lugar, el significado de la palabra. La palabra Pascua significa paso. Y así sencillamente como lo podemos ver, Pascua es paso. Entonces, ¿qué es la Pascua? Dar un paso. Y entonces, en la antigüedad del pueblo de Israel, todos los años, durante un periodo más o menos de 2000 a 2500 años, los judíos celebraban una fiesta muy hermosa que se llamaba la fiesta del paso de la luna llena. Y todos los años, en la primera luna llena de primavera, los judíos celebraban la fiesta de la luna llena, o también conocido como fiesta de la agricultura. ¿Y qué se hacía en esa noche de la primera luna llena de primavera? En esa noche, los judíos se tomaban esa noche para fiestar,
para comer. Cada familia se comió un corderito de 1 año, un corderito que fuera de 1 año, menor de 1 año, que no tuviera ningún defecto, que fuera macho, por eso un macho cabrío. Y durante esa noche se le ofrecía a Dios la primicia. Es decir, a Dios se le ofrecía la primera cosecha, comer una fiesta que tiene un sentido agrícola. Entonces a Dios había que ofrecerle lo primero. Entonces la primera cosecha de trigo se le ofrecía a Dios, la primera cosecha de la cebada, los primeros víveres, etcétera, etcétera. Y también ofrecía la primicia de la ganadería, los primeros ovejitos, los primeros cabritos, los primeros becerritos que nacían, se le ofrecían a Dios. Pero también a Dios se le ofrecía la primicia de los hijos. Es decir, que el primer hijo varón, valga la redundancia del hijo varón, entonces ese muchacho se le ofrecía a Dios como un regalo. Y eso se hacía por varias razones. Primero, porque el periodo de cosecha coincidía en Israel con el inicio de la primavera, la primera cosecha. Y segundo, porque había que aprovechar, a falta de la energía eléctrica que gozamos hoy día, había que aprovechar que la luna esté llena, y cuando esa luna estaba llena, así de hermosa, como la pudimos observar durante el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, con la claridad de la luna, se pasaba toda esa noche de festividad. Y era un momento oportuno también para que los adultos instruyeran a los más jóvenes en la fe. Debido a que no existía la escritura, conocemos todo muy bien que la tradición judía se conservó de manera oral, con la ausencia de la escritura, pero los judíos conservaron su tradición. Y justamente en esa primera luna llena de primavera, era el momento preciso para que los mayores usaran como si fuera un proceso de catequesis y se instruyera a los más jóvenes en la fe. De manera tal que desde Abraham hasta Moisés, un periodo de más de 2000 años, los judíos mantuvieron esa tradición. Todos los años, en la fiesta del paso de la luna llena, la primera luna llena de primavera, entonces se celebraba la noche de la Pascua, que era prácticamente una semana de Pascua, era toda una festividad en torno a la luna. Es decir, que la luna llena y la agricultura, la primera cosecha del año, tienen entonces una coincidencia con la celebración que el pueblo celebraba. Ahora bien, cuando los judíos caen bajo la esclavitud de Egipto, que fue una esclavitud que duró 400 años. 400 años, si lo dividimos en periodo de 40, le da 10 cuaresmas. Es decir, que los judíos vivieron 10 cuaresmas en Egipto. Y durante ese proceso de esclavitud, aunque a un principio ellos no llegaron como esclavos, porque bajaron gracias a José y Jacob, bajaron, pero poco a poco se fueron convirtiendo en esclavos en Egipto. Y entonces los faraones egipcios le prohibieron a los judíos celebrar la fiesta de la Pascua. Y ya llevaban un periodo bastante grande sin poder celebrar la fiesta de la Pascua, como le hemos dicho, la fiesta del paso de la luna llena, o la fiesta de la primera cosecha, la fiesta de la agricultura, en la cual se le ofrecía a Dios la primicia. Y entonces, la propuesta inicial de Moisés al faraón es que le permitiera al pueblo ir al desierto a celebrar la fiesta de la Pascua. Viene el proceso de negación del faraón, le vienen las 10 plagas al faraón, y cada una de estas plagas va endureciendo el corazón del faraón, hasta que finalmente, después de la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios, entonces el faraón, al morir su hijo, es ahí cuando se le ablanda el corazón y le da el permiso a los judíos de que vayan al desierto a celebrar la Pascua. Y Moisés coge para el desierto con un promedio más o menos de 200,000 personas y se van al desierto a celebrar esa noche de la luna llena, del paso de la luna llena.
Y ahí comienza entonces un momento interesante. Cuando Moisés está en el desierto y celebran la gran noche del paso de la luna llena, le viene entonces a Moisés una segunda idea. ¿Qué hacemos? ¿Huimos de Egipto o volvemos a la esclavitud? Y Moisés con el pueblo hebreo deciden entonces huir de Egipto. Imagínense cómo pasa por Egipto una caravana de 200,000 personas sin que los egipcios se dieran cuenta. O sea, hay mucho ruido. Por el silencio que vayan, hay mucho ruido. Y Moisés entonces tiene que continuar derecho porque no puede devolverse a Egipto y no pueden, ya no quieren volver a la esclavitud y continúan derecho. Pero de frente, Moisés tiene el mar y detrás tiene la artillería del faraón que los había mandado a exterminar por completo la raza hebrea. Y entonces Dios le pide a Moisés que tocara con su bastón el mar se abre en dos y el pueblo pasa a pie por el mar Rojo y las artillerías del faraón mueren en el mar, como escuchamos en la primera lectura del sábado en la noche. La segunda lectura fue la fiesta del paso del mar Rojo. Y entonces el pueblo es liberado de la esclavitud del faraón y el pueblo pasa a pie por el mar Rojo y llega al otro lado del desierto y se establecen durante 40 años en el desierto. Bien, y es así como esta fiesta entonces ahora cambia de sentido. La fiesta de la Pascua deja de ser la fiesta del paso de la luna llena y se convierte en la fiesta del paso por el mar Rojo. Se convierte en la fiesta de la libertad. El paso por el mar Rojo representa para los judíos la fiesta de su libertad. Es como para nosotros la fiesta del 27 de febrero, o sea que es un día consagrado para nosotros porque celebramos nuestra independencia. Eso sería para los judíos, el paso por el mar Rojo, sería como la fiesta de su independencia o de su libertad. Dios, con brazo fuerte, con mano poderosa, les libera de la esclavitud de Egipto, haciéndole pasar por el mar Rojo. De manera tal que la Pascua ya no es el paso de la luna llena, sino que es la fiesta del paso por el mar. Y desde Moisés hasta Jesús, fíjense que el primer periodo del paso de la luna llena dura desde Abraham hasta Moisés. Y desde Moisés hasta Jesús, los judíos todos los años celebraban la fiesta del paso por el mar. Y lo hacían entonces con un sentido muy especial. Hacían la cena judía, se tomaban 7 copas de vino, la familia, se mataba el macho cabrío de 1 año, también un corderito que no tuviera ningún tipo de mancha. Se comían los panes ácimos porque en el desierto no había tiempo para preparar un pan con levadura. Como el pueblo estaba prácticamente nómada en el desierto, no hay tiempo para preparar un pan con levadura y se comía entonces un pan sin levadura. Y entonces en esa cena judía se come un pan sin levadura recordando la forma como el pueblo se alimentaba en el desierto. Y también se comían hierbas amargas para recordar las amarguras que el pueblo vivió en el desierto. Y así, entonces, en este otro periodo de también casi 2000 años más, desde Moisés a Jesús, los judíos todos los años, en el paso de la luna llena de primavera, celebran la fiesta de la libertad del pueblo, ya que Dios le hizo pasar por el mar Rojo. Y es así como comienza entonces el tercer significado bíblico de esta fiesta. Jesús, como todos los judíos, la tradición de celebrar la fiesta de Pascua, ya la iniciativa de los discípulos, Señor, ¿dónde quiere que preparemos la fiesta de Pascua? Y la misma intención de Jesús de decirle, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Pues Jesús, como un judío cualquiera, celebra la Pascua con sus discípulos. Y esa noche a Jesús lo meten preso. El viernes a Jesús lo matan. Y la madrugada del domingo Jesús resucita.
Y tenemos aquí entonces el tercer significado de lo que es la Pascua, ya no para los judíos, sino para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, la fiesta es el paso de Jesucristo por la muerte hasta la vida. Y aquí tenemos entonces los tres significados. En la antigüedad, primer significado, el paso de la luna llena. El segundo significado, el paso por el Mar Rojo. Y el tercer significado, el paso de Jesús por la muerte. Creo que ahí entonces respondemos a la primera pregunta. ¿Por qué la Pascua se celebra siempre en luna llena? Porque recordando la primera tradición, la primera luna llena de primavera, que significa entonces el plenilunio de primavera, es decir, la primera luna llena de primavera. ¿Y cuándo cae la primavera? Entre el 21 de marzo, que inicia la primavera, y el 21 de abril hay una primavera, hay una luna llena. Como la luna tiene 4 ciclos, de 7 días cada uno, los 28 días, es decir, que entre el 21 de marzo y el 21 de abril, cuando sea luna llena, entonces es la Pascua. Es decir, que la Pascua nunca va a caer ni antes del 21 de marzo, porque la primavera no ha comenzado, ni después del 21 de abril. Ya entre el 21 de marzo y el 21 de abril ha pasado una Pascua. De manera tal que ese sería el periodo de movilidad de la Semana Santa. Lo más bajito que puede caer es el 21 de marzo y lo más alto que puede caer es el 21 de abril. Y esta palabrita, que es como el sentido mismo de ella, plenilunio de primavera, es decir, la primera luna llena de primavera. Y ahí viene entonces el significado y la comprensión del periodo completo. Entonces, si a esa primera luna llena de primavera, si le restamos 40 días, nos da miércoles de ceniza. Entonces, ¿cuándo cae el miércoles de ceniza? 40 días antes de la Pascua. Y si le sumamos entonces 50 días, entonces, ¿cuándo cae Pentecostés? 50 días después de la Pascua. De manera tal que lo que se toma como periodo a medir el tiempo es cuándo es la primera luna llena de primavera. Entonces le restamos 40 días y nos da la Cuaresma. Le sumamos 50 días y nos da Pentecostés. La Cuaresma, que significa 40, y Pentecostés, penta, que viene del número 50, entonces 50 días después de la Pascua. Y ahí comprendemos, o sea que la Pascua no es 40 días después del miércoles ceniza, es lo contrario. El miércoles ceniza es 40 días antes del inicio de la Pascua. Ahí lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos la Pascua, a la cual le vamos a restar 40 días para que nos dé la Cuaresma, y le sumamos 50 días para que nos dé Pentecostés. Recordando siempre que el parámetro será el plenilunio de primavera o la primera luna llena de primavera. Ahora bien, para nosotros los cristianos, toda la vida litúrgica y todo el sentido pastoral y teológico de la Iglesia gira en torno a la Pascua, ya que la Pascua es la fiesta por excelencia de nosotros los cristianos y es la fiesta por excelencia de toda la humanidad. La humanidad no tiene una fiesta que pueda superar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ni la Iglesia tampoco. ¿Y qué hacemos nosotros cuando celebramos la Pascua? Ahora, ayer que concluimos el Triduo Pascual con la vigilia del domingo, nosotros celebramos el Triduo Pascual. Nosotros estamos haciendo dos cosas importantes. En primer lugar, estamos actualizando la Pascua que Jesús celebró hace 2000 años. Pero al mismo tiempo estamos adelantándonos
a la Pascua eterna que un día viviremos en el cielo. Para los judíos en el desierto, la Pascua significó entrar a la tierra prometida. Para nosotros los cristianos de hoy, la Pascua final va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué hacemos nosotros en la Pascua? Rememorizar con la palabra de Jesús. Cada vez que ustedes hagan esto, háganlo en memoria mía. Entonces estamos memorizando o rememorizando lo que hace 2000 años Jesús vivió. Pero al mismo tiempo estamos actualizando lo que vamos a vivir al final de la historia. Para muchos teólogos, la Pascua es la misa por excelencia y pudiéramos hasta decir en cierto sentido que cada misa que nosotros celebramos no es más que una actualización de la Pascua misma que hemos celebrado. Y en esta Pascua, entonces nosotros celebramos, como lo pudimos vivir, 3 acontecimientos importantes. Estos 3 acontecimientos los celebramos en 3 días, jueves, viernes y vigilia del domingo. Pero aunque son 3 días, es una sola celebración. Por eso el jueves pudieron observar que los sacerdotes no le dieron la bendición en la misa, ni el viernes se le dio la bendición en la adoración del beso de la cruz, sino que la bendición se da en la vigilia, porque aunque son 3 días, es una sola fiesta. Pudiéramos decir que en una sola fiesta nosotros celebramos 3 acontecimientos. Ahora bien, cuando nosotros celebramos una misa, la misa es como una síntesis de la Pascua, pero también la misa es una síntesis de los 3 pasos que citábamos ahorita. ¿Qué hacemos nosotros en la misa? Una acción de gracias. Así como los judíos daban gracias a Dios y le ofrecían a Dios la primicia, es decir, lo primero de todo, nosotros en la misa vamos a darle gracias a Dios y le vamos a ofrecer la primicia de nosotros. Pero la misa también es una liberación. Así como Dios liberó a los judíos de la esclavitud del faraón, el Señor nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Por eso rezamos el yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces en la misa nosotros gracias a Dios, pero también le pedimos a Dios que nos libere de la esclavitud de nuestro pecado. Y en la misa Jesús muere, Jesús resucita. Por eso ven en la fracción del pan, el signo que hace el sacerdote de partir el pan, es como si estuviésemos fraccionando el cuerpo de Cristo, por eso se parte el pan. Porque en cada misa que nosotros celebramos, estamos celebrando una pasión, una muerte y una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía hace un momento, cada misa es una memoria de lo que Jesús hizo hace 2000 años y de lo que haremos al final de la historia cuando el Señor se manifieste con su gran poder y su gloria al fin de la historia. Y entonces, estos 3 elementos, pasión, muerte y resurrección, es lo que vivimos en cada Eucaristía que celebramos. Ahora, en el Tríodo Pascual lo vivimos como en 3 días, pero cada misa es también pasión, es muerte y es resurrección. Y en este sentido, que el Tríodo Pascual lo iniciamos con la pasión tiene un doble significado. La palabra pasión significa amor y significa dolor. Cuando uno está enamorado de algo o de alguien, uno dice, yo estoy apasionado o yo estoy apasionado por tal tema, yo soy apasionado de la película o soy apasionado de la pelota. Entonces, porque amor es apasionarse o apasionarse es amar algo. Pero también pasión significa dolor. Escuchamos ya a la viejita que dice, yo estoy padeciendo un dolor. Entonces, Pascua significa pasión, significa amor, pero significa padecer, significa dolor. ¿Y qué hizo Jesucristo? Amarnos hasta el extremo, decía el evangelio que leímos el viernes. Dios nos amó hasta el extremo. El amor de Jesucristo por nosotros es un amor tántico. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. De manera tal que lo que celebramos el jueves
celebramos el amor de Dios al mundo, pero celebramos también el dolor de Dios por amar al mundo. Y entonces, el periodo pascual, que comenzó ayer con el domingo de resurrección, va a terminar el día de Pentecostés. Como les decía ahorita, Pentecostés entonces serían 50 días después de la Pascua. Los judíos celebraban entonces la fiesta de la segunda cosecha. Tenían una primera cosecha en marzo y tenían una segunda cosecha 50 días después. Entonces, la fiesta de la segunda cosecha también se le llamaba la fiesta de los 50 días o Pentecostés. Se le llamaba la fiesta de las 7 semanas. Coincidencialmente, así como Jesús murió en la Pascua judía, coincidencialmente en la fiesta de la segunda cosecha viene la venida del Espíritu Santo. Y son dos fiestas coincidentes. Así como Jesús murió en el contexto de la Pascua judía, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el contexto de la fiesta de la segunda cosecha, que desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos botan el miedo y comienzan a profetizar. Por eso cuando nosotros cantamos, ay que yo me siento Pentecostés de la cabeza hasta los pies, estamos diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo, porque estamos celebrando como si fuera una segunda Pascua. Pero entre el primer domingo de Pascua, el Pentecostés, hay otro intervalo, que es la ascensión del Señor. Jesús asciende al cielo a los 40 días de resucitar. Y la ascensión sería entonces como una segunda cuaresma. Es decir, que la primera cuaresma antes de Pascua es una cuaresma de tristeza, de dolor, de prueba. Ahora la segunda cuaresma entre el primer domingo de resurrección y la fiesta de la ascensión del Señor, hay un periodo de 40 días. Y esta cuaresma ya no es una cuaresma de tristeza, sino que es una cuaresma de alegría, porque los discípulos, ahí entramos en el contexto de las apariciones de Jesús. Entonces los discípulos están contentos porque Jesús no está muerto, sino que ha resucitado. Entonces, también llama la atención el hecho de que Jesús ascendiera al cielo a los 40 días de la resurrección y que a los 50 días Jesús entonces enviara el Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, esto tiene dos relaciones también interesantes con el Antiguo Testamento. A los 40 días del pueblo cruzar el desierto, Moisés recibió las 2 tablas de los mandamientos. 40 días de cruzan el mar, Moisés sube a la montaña, se va a orar durante 40 días y recibe las 2 tablas de los mandamientos. A los 50 días, Moisés baja del monte y encuentra al pueblo en el proceso de idolatría del becerro de oro. Y Moisés entra en cólera, también se siente la cólera de Dios. Y dice el Éxodo que ese día murieron 3,000 personas que estuvieron adorando el becerro de oro. Pero resulta que entonces en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se bautizan 3,000 personas después del discurso querigmático que dio Pedro esa noche en Pentecostés. Y es interesante, ¿no? Ese paralelismo. A los 40 días de cruzar el mar, Moisés recibe la tabla de los mandamientos. A los 40 días de Jesús resucitar, sube al cielo. A los 50 días viene la ira de Dios sobre el pueblo por la adoración del becerro de oro y mueren 3,000 personas. A los 50 días de Jesús resucitar, entonces desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y se bautizan 3,000 personas. Y el bautismo es un nuevo y definitivo nacimiento. O sea que son hechos también datos bíblicos que coinciden el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Quisiera entonces tomar el sentido de la palabra Pascua, ya para hacer una aplicación práctica
a lo que nosotros vivimos hoy día. Recordar la palabra Pascua significa paso, es un pasar. Y vamos a hacer una pregunta introspectiva. ¿Cuál es tu paso? ¿Por dónde tienes que pasar? En la vida nosotros hemos tenido que dar muchos pasos. El paso de la muerte cuando se nos muere un ser querido. Quizás alguno de ustedes en este momento está pasando por eso. El paso de una enfermedad catastrófica. Quizás tú estás pasando por un proceso de enfermedad serio o algún familiar tuyo. El paso de un divorcio, el paso de una infidelidad, el paso de una crisis económica, de los vicios, de la emigración, el paso de que tus hijos se te han ido para la capital y te ha quedado solo, el paso de un hijo rebelde que no te escucha, las crisis matrimoniales. Es decir, la pregunta, ¿cuál es tu paso? ¿Qué situación tú estás pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu ambiente laboral? ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Qué pasa en tu comunidad parroquial? ¿Qué pasa en tu iglesia? A veces todos tenemos que dar un paso, ¿no? Recordar que los pasos son difíciles, pero cada paso que nosotros damos quizás no nos lleva a donde queremos, pero ya nos pone en camino. Y por eso es importante dar un paso pascual, no quedarnos ahí. Ese paso es importante nosotros darlo. A veces será un paso doloroso, pero siempre hay que dar un paso. Por eso, no importa cuál sea tu Pascua, es decir, por dónde tú estás pasando en este momento. Acuérdate que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. ¿Y qué había en Egipto? En Egipto había víveres en abundancia, había carne, había agua fresca, había techo, había vivienda, había empleos. Pero también en Egipto había esclavitud. Y el pueblo se fue al desierto donde no había comida, donde no había agua, donde no había techo, donde tenían que dormir en tienda de campaña. Sin embargo, el pueblo prefirió la aridez del desierto a la bonanza de Egipto, porque en Egipto había esclavitud. En el desierto muchas personas querían volver a Egipto. De hecho, hubo gente que esos 40 años le reclamó a Moisés, pero Moisés, en Egipto teníamos agua. Moisés, en Egipto teníamos techo, teníamos comida en abundancia, y tú nos traes este desierto a morirnos de hambre. A veces es importante irnos al desierto, porque en el desierto hay mucho sufrimiento. En el desierto hay víboras, alacranes, hay polvo, hay sequía, hay hambre, hay sed. Pero si no estás dispuesto a irte al desierto, nunca irás a la tierra prometida. Y eso en cualquier circunstancia de la vida que nosotros lo apliquemos. El que no está dispuesto a ir al desierto, nunca llegará a la tierra prometida. Porque para llegar a la tierra prometida hay que atravesar la amargura del desierto. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu paso? ¿Por dónde tú estás pasando en este momento? ¿Qué te pasa? ¿Qué le está pasando a tu familia? No importa cuál sea el paso en el que tú estés en el momento, lo importante es que tú estás dando un paso. Pero ese paso dalo con firmeza, recordando esa palabra que Dios le dijo a Moisés: Moisés, no tenga miedo, porque yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde por el camino. Recordar lo siguiente, que todo pasa. Lo bueno de lo malo es que pasa. Y lo malo de los buenos es que pasa. Cuando tú estás atravesando un paso difícil, acuérdate que ese paso va a pasar.
Ahora, cuando tú estás en un paso bonito, que te está yendo bien en todo, que tu matrimonio va bien, que tu economía va bien, que tus hijos van bien, que todo va bien, acuérdate que también eso pasa. No te lo crea y no te abombe y no te ilusione, que también esos momentitos bonitos pasan. Pero quisiera referirme en especial a los momentos duros por lo que tú estás pasando. Eso pasa. O sea, todo pasa. Y al pasar puede ser doloroso, pero va a pasar. Yo comparo nuestros pasos con las tormentas. Todas las tormentas pasan. Cuando viene un ciclón, estamos todos preocupados y que viene el ciclón y que hay que comprar comida y que se va a ir la luz y que no vamos a tener agua potable. Y viene todas esas preocupaciones previas al ciclón. Y luego cuando viene el ciclón arrasó con todo y se llevó todas las cosas y se llevó la casita y dañó la agricultura y destruyó todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que al otro día sale el sol. Y después que sale el sol comenzamos a reconstruir la casita que se nos lo llevó el zinc, comenzamos a lavar la ropita que se nos mojaron y la vida continúa. O sea, después de cada tormenta el sol vuelve a salir. Por eso, o sea, cualquier situación de tu vida, eso va a pasar, es como una tormenta. Las tormentas no son permanentes. La tormenta pasan. Y después que pasan, quedamos con el dolor, con el sufrimiento, con la tristeza. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en esa situación de tristeza? No, hay que comenzar a reconstruir. Comenzamos a reconstruir y la vida continúa. Pero también los oasis pasan. Cuando nuestra vida está en un momento de oasis, o sea, no te alejes de Dios porque ya tú estás en el oasis. No crea que la vida completa es un oasis. También los oasis pasan. Y por eso cuando uno está pasando un paso difícil, aférrate a Dios. Cuando tú estás en una tormenta, aférrate a Dios. Pero también cuando tú estás en un oasis, aférrate a Dios. No te olvides de Él, que los oasis también pasan. Pues bueno, mis amigos, hasta aquí mi intervención. Abrimos los micrófonos para los procesos de pregunta. La que podamos contestarle, se la contestamos o si no, le investigamos más adelante. Así que vamos entonces a darle el paso a Solano para que dirija el proceso de pregunta. Entonces estamos conversando en esta ocasión con Sí. el padre Moisés Corsino de la diócesis de San Juan de la Maguana sobre el sentido bíblico de la cincuentena pascual. Entonces vamos a pedirle al padre Moisés que nos dé ya, pudiéramos decir, como las recomendaciones que debemos tener en cuenta los cristianos en este tiempo de Pascua para poder vivir plenamente esta cincuentena pascual. Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que son 50 días y que comenzó ayer y termina con la fiesta de Pentecostés. Entonces, estos 50 días vienen siendo también una preparación festiva, de alegría, de gozo, para entonces prepararnos para otro acontecimiento de suma importancia para la iglesia, que es la venida del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos como ráfaga de fuego. Así como tenemos que prepararnos 40 días para poder celebrar la Pascua del Señor. Entonces, en estos 40 días de gozo espiritual, tenemos que prepararnos para recibir la fiesta de Pentecostés y que así el Espíritu Santo descienda sobre solo. Porque en la Pascua Jesús nos hizo una gran promesa y lo vamos a ver cada domingo. Me voy, pero no le dejo solo, yo le voy a dejar el abogado, yo le voy a dejar el defensor. ¿Qué debemos hacer? Primero, vivirlo, ¿no? Vivir esta octava de Pascua para concluir el próximo domingo con la fiesta de la Divina Misericordia. Tratar de hacer alguna actividad festiva en nuestras comunidades, sea por vía los movimientos apostólicos, sea vía la parroquia, sea vía los distritos. En fin, es que podemos hacer alguna actividad festiva que nos recuerde la alegría de Cristo resucitado.
e interiormente prepararnos para entonces poder celebrar Pentecostés, para que nos podamos sentir Pentecostés de la cabeza hasta los pies. Es decir, que esta cincuentena tiene como propósito prepararnos interiormente para que el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestra vida. Ahora sí, muchísimas gracias. Vamos a pedirle entonces al reverendo Padre Wilkin que nos dé la bendición final. Ok, Rufino, pues nada, felicitar a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse y participar con relación al tema que el Padre Moisés impartió. De manera que buenas noches y le impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Amén. Con esta bendición, Buenas noches y felices Pascuas. gracias. Felicidades para todos. Le damos las gracias al Padre Moisés por su Bendiciones. tiempo, por compartir esta importante reflexión con nosotros. Y recuerden que este encuentro está disponible en nuestro canal de YouTube, Católicos Dinámicos RD. Compártanlo en sus grupos, con sus amigos y denle también me gusta, ¿verdad? Así que buenas noches, bendiciones, feliz Pascua.